Vamos a darnos unos minutos también antes de terminar la clase. A diferencia de otras oportunidades, tengo que justamente entrar a otra clase también a las 10 de la mañana, así que sabemos el máximo de provecho. Lo que tenemos que primero nos refiere a lo que es el ámbito penal juvenil, tiene sus inicios y reconocimiento de manera progresiva. Es decir, lo que vamos a encontrar nosotros es de que especialidad. Lo que conocemos es que antes de cualquier normativa, ¿no? Antes de cualquier regulación de la temática penal juvenil, no existía pues una diferencia marcada entre lo que implicaba ser un adulto que transgredía la ley penal y lo que fuera un adolescente. Los adolescentes finalmente eran recluidos en los mismos penales que los adultos. Estamos hablando hasta ya iniciado el siglo XX. Miren qué importante esto. En América. Pero en Europa ya se discutía de esto a fines del siglo XIX con un grupo que se denominó los reformadores. Este grupo de reformadores fue el que sacó a la luz, primero en Europa, como les decía, a fines del siglo XIX, el requerimiento de que los menores de edad que infringían la ley penal fueran tratados de manera distinta al adulto. De allí van surgiendo una serie de espacios en donde se hace reflexión sobre este tema, como el conocido Primer Congreso Internacional de Tribunal de Menores de París en 1911, en donde en este congreso se discutía sobre la temática, ¿no? De que ya los menores, entonces llamados menores en situación irregular, tenían que ellos tener un espacio, ¿no? Tenían que tener un espacio aparte para el cumplimiento de su privación de libertad, tenían que tener pues también operadores de justicia distintos para ellos. En la conferencia de Niño Peruano en 1922 también sale a la luz este tema. Y bueno, vamos a conversar luego del caso Gold en los Estados Unidos. Pero bueno, estos son los preámbulos. Es como quien dice cómo va surgiendo progresivamente el tema penal juvenil. Y en realidad el tema penal juvenil, por su relevancia, por su incidencia social, va a la luz construyéndose y simultáneamente con lo que es la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes. Entonces, si algo tenemos que concluir aquí es que en América, iniciados el siglo XX, recién comenzamos a incorporar normativa especializada para los menores llamados en situación irregular. Bueno, esta es una cita de Bullrich. Bullrich en Argentina denuncia esta situación de cómo los menores terminaban conviviendo con adultos, haciéndose pues estos más vulnerables a contagio de enfermedades venéreas, ¿no? Finalmente estos están inmiscuidos en una atmósfera de vicio burdo, precoz, como decía el propio Bullrich. Entonces, nosotros, tras descubrir que los menores no estaban siendo tratados de manera distinta a los adultos, sino básicamente la diferencia podía darse en términos de la temporalidad, en la privación de libertad, va surgiendo pues toda una discusión doctrinal, jurídica, para tratar de dar lugar a leyes especializadas para ellos. Y esto inicia, como les decía, en América en las primeras décadas del siglo XX. Esto se conoció como la doctrina de la situación irregular. Y es que en realidad acá el sistema jurídico se organizó para brindar control a este sector de la infancia, a estos menores en situación irregular. Se organiza justamente con ánimos de qué? De aparentemente brindarles protección, pero la finalidad última, como les decía, era ejercer un control social institucionalizado sobre aquellos que no habían podido ser destinatarios de un control social informal, es decir, aquellos que escapaban del control social informal. ¿Quiénes eran los que escapaban del control social informal? Los que pues no provenían de una familia funcional que ejerciera sobre ellos control o contención, o propiamente no asistían a la escuela.
Esta situación, pues porque sabemos nosotros que en realidad la escuela, la familia, son instancias de control social informal. Estos menores escapaban de estos ámbitos y de esa manera, pues, era necesario ejercer sobre ellos un control social formal, institucionalizado, y ahí comiencen a intervenir los jueces de menores. Se da lugar, pues, en principio a un anteproyecto en 1933, un anteproyecto en donde se buscó que hubiera esa normativa especializada para ellos, luego de que surgiera el tratamiento de estos menores al interior de un código penal. Es una cosa también muy interesante saber que el surgimiento de la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, el surgimiento de un tratamiento progresivamente distinto para estos menores en situación irregular al de lo que correspondía a los adultos, se da al interior de un código penal, el Código Penal de 1924. Y vamos a ver qué significa esto. Es un tema en realidad muy interesante, saber cómo la especialidad surge dentro de un código de adultos. Por ello es que en 1933 el doctor Ildefonso Bayón, en este anteproyecto, un código de menores que no prosperó, dijo finalmente que el derecho penal moderno puede legítimamente considerarse como el antecesor y casi generador del derecho de menores, ¿no? En los cuales se ha procurado una respuesta en ánimos de los principios de la defensa social. ¿Cuáles fueron las corrientes que influyeron en estas conocidas legislaciones de menores? Estamos hablando de los preámbulos de lo que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Esto es lo previo a la Convención sobre los Derechos del Niño, esto es lo previo a la doctrina de la protección integral hoy que rige nuestro sistema. Es importante que lo sepamos porque vamos a saber también entonces cómo va surgiendo esta necesidad de un tratamiento distinto para los adolescentes, pero con características muy, pero muy diferenciadas de lo que fueron estas legislaciones de menores de inicios del siglo XX. Sabemos nosotros que si estamos planteando que los orígenes del tratamiento diferenciado de estos menores estuvo en un código penal de adultos, pues tenemos que saber que lo que plasmó en las teorías corrientes que plasmaron ese tratamiento estuvieron en el positivismo criminológico. El positivismo criminológico nos plantea, pues, una pregunta crucial. ¿Qué es lo que mueve la mano del hombre que mata? ¿Qué es lo que mueve la mano del hombre que roba, que delinque? ¿No? ¿Qué es lo que destina al hombre a finalmente ser un delincuente? Esa era la pregunta de inicios del siglo XX y tuvimos en realidad pues distintas miradas, corrientes, ¿no? que fueron planteándose como la justamente señalada, ¿no? En principio por Lombroso, por Garófalo, por Ferri, ¿no? Que fueron estos tratando de encontrar una respuesta de por qué el hombre delinque, fundamentalmente en lo que se llamaba la morfología, lo que se llamaba pues la antropología, en lo que se llamaba las características innatas del ser humano, era un tema genético, ¿no? El hombre, pues se hablaba de positivismo bioantropológico, ¿no? O sea, el hombre nace delincuente, se decía en un principio. Hay una suerte de predisposición, ¿no? Hay un determinismo, se decía, hay un determinismo. Hace que el hombre no puede elegir si ser o no delincuente, sino que nace delincuente. Al igual como también esto de determinismo estuvo planteado en el positivismo sociológico, en el cual se sumó al planteamiento anterior, respondiendo que en realidad el hombre no nace, sino que se hace por su propio entorno, por su propio medio, ¿no? Que lo predisponen a la delincuencia, ¿no? El hecho de pertenecer a determinados estratos socioeconómicos, determinadas carencias, o el hecho de justamente hay una distribución desigual de la tristeza, de la riqueza en un estado, pues está claro que esto determina al hombre a delinquir. Entonces, estábamos nosotros, estas son corrientes que influyeron en los códigos penales de inicios del siglo XX y que a su vez influyeron finalmente en el tratamiento de los menores en situación irregular. Algunos ejemplos de positivismo bioantropológico fue lo que dijo el presidente Augusto Leguía en un evento de un Congreso Panamericano de la Infancia, que también tuvieron lugar entradas las primeras décadas del siglo XX,
en relación a que el Estado se encuentra, decía, en la necesidad de solucionar problemas de orden social, entre los que debe tener preferencia el mejoramiento étnico. Es decir, se hablaba mucho del mejoramiento de la raza americana, que teníamos que asemejarla al niño europeo, que había que utilizar profilaxis, se hablaba de la lactancia materna, se hablaba de muchos temas para ayudar a mejorar la raza americana, y un discurso del nazismo también muy presente, ¿no? La cosa es de que teníamos que mejorar la raza, y mejorando la raza supuestamente disminuirían los menores involucrados en infracciones a la ley penal. Eso es de inicios del siglo XX, como más adentrado del siglo XX, ya hay positivismo sociológico. Acá, por ejemplo, en un Congreso Panamericano de la Infancia, el doctor Rafael Miranda decía, la miseria es un factor capital en este problema. Una familia menesterosa se ve imposibilitada de vivir en un centro decente y culto. Y van a barriadas donde la dejadez hace que el niño sea empujado a cometer actos reñidos a la moral y las buenas costumbres. A la par con todo esto, habían teorías subyacentes, como la teoría de la defensa social. Los códigos penales de inicios del siglo XX tenían como mira, su objetivo último, defender a la sociedad. Y un delincuente era un sujeto que ponía a este en riesgo. Por lo tanto, la mira era protegernos de ellos. A su vez también la teoría peligrosista. La teoría peligrosista, pues, apuntando a que el objetivo del derecho penal es la defensa de la sociedad, buscaba identificar a aquellos sujetos peligrosos o potencialmente peligrosos para el orden social, ¿no? Y estos sujetos peligrosos eran entre justamente una serie de categorías, estos menores en situación irregular. Entonces, los menores en situación irregular fueron vistos como sujetos peligrosos para la defensa social, para el orden de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos nosotros, ¿no? Vamos descubriendo esta trayectoria, pues vamos a hablar sobre el caso Gold, que es un caso muy interesante, pero quisiera que nos vayamos ubicando. Tenemos, pues, legislaciones no especializadas, en principio. Son legislaciones que no había legislaciones propias para los menores en situación irregular. Luego, posteriormente, tenemos, pues, este Código Penal de 1924 que da inicio a una doctrina de la situación irregular, que se afianza con el Código de Menores de 1962. Esta doctrina de la situación irregular que estamos tratando de plantear con pinceladas, porque en realidad no vamos a entrar ahora a su análisis, a cuáles fueron sus principales características, nos lleva a un poco entenderlo este caso. Un adolescente en Estados Unidos se conoce como el caso Gold. En el caso Gold, un adolescente de 15 años fue acusado de hacer llamadas indecentes de manera continua a una vecina en el verano de 1964. Y finalmente fue parte de una investigación en la cual no se le informó a este de ningún derecho. Sus padres no fueron avisados por la policía de su detención. ¿Cuál fue el resultado de este? Este adolescente en realidad llamaba por teléfono a la vecina, le comenzaba pues a decir cosas pues indebidas vistas desde una perspectiva pues moral para la época, haciendo insinuaciones y todo ello. Esto dio lugar, ¿no? a que se interviniera con él, ¿no? Y se le privó, pues, finalmente de libertad, aunque no se hablaba de privación de libertad entonces para los menores, llevándolo a un correccional de Arizona hasta que cumpliera, pues, los 21 años de edad. Mientras que un adulto, finalmente, por los mismos hechos, podría haber sido condenado máximo a una multa de $50 y a 2 meses de prisión. Lo que argumentó el juez Fortas fue lo siguiente, que el derecho del Estado como parens patriae a negar al niño derechos procesales. De esta manera se argumentó que un niño, a diferencia de un adulto, no tiene derecho a la libertad, sino a la custodia, ¿no? Y en la medida que la familia no cumple con este deber, pues corresponde al Estado asumirlo en aras de su función de parens patriae. Entonces, un tema importante, ¿no? Un tema importante porque desde el momento en que se negaba
que los menores tuvieran derechos, el hecho de llevarlo a una correccional no era propiamente una vulneración de un derecho, sino que más que todo era pues una forma de brindarle protección en la medida de protección, cuidado, contención, orientación, cuestión que no estaban haciendo los padres, ¿no? Este caso en realidad fue un caso conocido, interesante, y como les digo, es un buen gráfico de lo que pasó en la doctrina de la situación irregular, porque en la doctrina de la situación irregular que estamos mencionando, los menores en situación irregular en principio eran sujetos inimputables, o sea, eran inimputables para la ley, y se confundió mucho lo que era protección de lo que era finalmente el ámbito penal. O sea, lo tutelar y lo penal estuvieron confundidos en las respuestas del Estado. En este caso, por ejemplo, no se vio llevar a este menor, Gold, hasta los 21 años, desde los 15 hasta los 21 años a un centro correccional, no se le vio como una privación de libertad, sino se le vio como una forma de custodia, de protección. Y esto fue muy propio de la doctrina de la situación irregular. Entonces, y esto da lugar, ¿no? Una serie, pues ya de denuncias que se van dando en la época también, de que necesitábamos nosotros ya ir valorando a los menores como sujetos con derechos, van dándose una serie de exigencias, más en la década de los 80, ¿no? Por distintos estados, y primero a un nivel internacional con la Convención sobre los Derechos del Niño, tratando de dar una visión distinta al menor, que el menor no fuera visto como un objeto de protección, sino que fuera visto como un sujeto con derechos. Y toda esta mirada revolucionaria tiene su impacto, pues, en el ámbito penal. A su vez, también tenemos nosotros, pues, que descubrir que la adolescencia, como etapa de desarrollo humano, ha sido también un descubrimiento. En realidad, no es más que hasta la década de los 60 que nosotros vamos entendiendo que el adolescente, y esto ayuda mucho a la psicología evolutiva, es un sujeto que merece un tratamiento legal diferenciado con respecto a los adultos. O sea, entendemos que la adolescencia es una etapa de cambios, que origina trastornos también muchas veces emocionales y de comportamiento. Hay una necesidad en la adolescencia de búsqueda de sensaciones, de asumir riesgos, ¿no? Esto nos lo han planteado estudios recientes de las neurociencias, en las cuales nos muestran que esta búsqueda de sensaciones parte de cambios, pues, cerebrales. También entender, pues, que en la adolescencia se suele asumir el riesgo y se vincula con una sensación de invulnerabilidad, o sea, que no va a pasarle nada, que puede hacer cualquier cosa y que siempre va a salir ileso. Esa es la percepción de un adolescente. Y por lo tanto tiene limitado su razonamiento probabilístico. O sea, en otras palabras, lo que para nosotros, o sea, planteamos ya como adultos, podemos pues establecer las consecuencias que podrían tener lugar ante determinadas conductas nuestras, el adolescente tiene más dificultades de proyectarse, digámoslo, a un mediano y largo plazo de las consecuencias de su conducta. Esto es parte de su desarrollo. Eh, entonces, tenemos también un tema importante. El adolescente es un sujeto que, como está en construcción de su identidad, tiende a alejarse de los padres, del cuidado parental, del control parental, tiende a desobedecer las normas. Él necesita por sí mismo descubrir cuál es la consecuencia de la transgresión de normas. Y a su vez también, ¿no? Necesita reafirmar una identidad, comienza a cuestionar los contenidos que le van impartiendo, todo lo cuestiona, porque él necesita repensarlo, entenderlo, él necesita sentir que no hay nada impuesto. Y esto es parte de la adolescencia, ¿no? Todos nosotros hemos pasado por la adolescencia y de una u otra manera hemos transgredido normas. No sea normas con respecto a nuestros padres, o sea normas sociales, cuando de repente hemos no sé, pintado un carro que estaba sucio, ¿no? Poniendo letras, hemos tocado un timbre y hemos corrido, o sea, todo esto tiene que ver con situaciones de la adolescencia que hemos de alguna manera querido vulnerar normas de todo nivel. Obviamente, cuando estamos frente a un adolescente en conflicto con la ley penal, se suman otros factores de riesgo sobre los cuales vamos a conversar y que inciden, pues, en que sus transgresiones tengan una mayor incidencia social.
Entonces, una cosa también importante son los estudios que nos provienen de las neurociencias. Steinberg en el 2007 nos decía que en cortes prefrontal del cerebro, ¿no? Es el desarrollo prefrontal del cerebro, hay un tema que no se logra ese desarrollo a la adolescencia. O sea, en otras palabras, todavía el lóbulo frontal no está plenamente desarrollado. Y esto implica, pues, que el manejo de la impulsividad sea más compleja. Un adolescente tiene más dificultades de manejar su impulsividad. Suele ser un sujeto muy impulsivo, ¿no? Y por eso también entender que en esta etapa de desarrollo se desencadenan cambios físicos, psicológicos, sociales, ¿no? Un tema importante son, pues, el tema de los cambios hormonales que acentúan las tendencias depresivas o agresivas en la adolescencia, ¿no? Entonces, son cambios en los cuales nosotros podríamos hoy decir, ¿no? Científicamente, que la adolescencia es un factor de riesgo, o sea, la adolescencia como etapa de desarrollo humano, con todo lo que estamos conversando, pues la adolescencia se constituye hoy en, pues, en un factor de riesgo para desencadenar conductas de infracción a la ley penal. Es una cuestión que es bueno saberlo y por ello es que reglas internacionales como las reglas de Beijing, ¿no? Las reglas de Beijing de las Naciones Unidas, las reglas para la administración de justicia de menores, nos indican pues que, que hay que valorar la infracción a la ley cometida por un adolescente y valorar cómo es que la adolescencia pues puede de ser de alguna manera determinante o favorecer a determinadas conductas en estos. Entonces, hemos hablado de la doctrina de la situación irregular. Hemos primero dicho, estamos en este gráfico, ¿no es cierto? Hemos hablado primero de la inexistencia de legislaciones. ¿Por qué? Porque teníamos a menores recluidos en cárceles de adultos, tuvo que haber un grupo de reformadores al fines del siglo XIX en Europa, pues que nos dijera, oigan, estamos manteniendo a menores junto con adultos, estamos haciendo que haya una suerte de contagio social, se decía entonces, porque estamos haciendo que, se decía, que el sujeto inmoral salga más pervertido, en frases de la época, ¿no? Entonces, en base a esto es que vamos planteándonos socialmente el requerimiento de una normativa especializada que tiene sus orígenes, y decíamos, está lo interesante, en un Código Penal de Adultos en 1924. Se inicia la doctrina de la situación irregular. Y luego del inicio de la doctrina de situación irregular en 1924, esta se va acentuando con el Código de Menores de 1962, la doctrina de la situación irregular presente en ambas normativas, ¿no? Tratando de plantearnos, y el caso Gold, que lo cité hace un momento, es un mejor ejemplo de ello, una estrategia del Estado que confundía, decíamos, lo que era la función de tutela para brindar protección a los menores y lo que sería pues una respuesta penal ante la infracción a la ley cometida por estos. Había una confusión porque se planteaba que llevando a un menor a una institución, pues a lo que lograríamos sería protegerlo de su tendencia natural a la criminalidad y protegerlo también de su propio entorno social que lo predisponía a la criminalidad. Entonces, había una confusión porque se hablaba de que un sujeto era un sujeto inimputable, para comenzar. No se le atribuía responsabilidad penal en la doctrina previa a la Convención sobre los Derechos del Niño. No había responsabilidad penal para los menores de 18 años y, por lo tanto, como no eran responsables penalmente, cuando se les llevaba a un centro correccional, no era privación de libertad y en realidad, en tanto que no era penal, no se le otorgaban garantías para frenar el rol persecutor del Estado. Entonces, la doctrina de la situación irregular tuvo esta característica que estamos conversando de finalmente terminar reprimiendo a un sector de la infancia, los conocidos como menores en situación irregular, que en aras de la teoría de la defensa social y la teoría peligrosista de los códigos penales de inicios del siglo XX, pues lo que hicieron fue establecer como estrategia que llevar a los menores en situación irregular a un centro correccional era la salida idónea. Es más,
Si leemos el Código Civil de 1984, en lo que fuera su artículo originario de los deberes y derechos en la patria potestad, vemos que ahí está indicado que un derecho deber de los padres es la corrección moderada. Indicaba, cuando su acción no bastare, podrán recurrir a la autoridad competente a fin de que su hijo fuera recluido en un centro correccional. Entonces vemos cómo esta mirada de los centros correccionales como la salida para estos menores fue en realidad, una medida que impactó a las distintas especialidades que trataban el tema de los menores, sea en el Código Civil, sea en estos códigos de menores de 1962. Entonces, en la práctica, lo que se dio fue que tuvimos a menores recluidos en centros correccionales de manera indefinida en el tiempo, porque en la medida que no era privación de libertad, sino era protección, se decía que permanezcan en el centro correccional hasta cuando sea requerido, hasta cuando la familia pueda acogerlo y asumir un rol pues, de control, de contención con respecto al mismo. Esas fueron pues las grandes dificultades, fueron las grandes críticas que tuvieron lugar en la doctrina de situación irregular, porque en la práctica se dio lo que dijo Juan Bustos Ramírez. Juan Bustos Ramírez nos dijo, hubo un fraude de etiquetas, porque buscábamos aparentemente proteger, pero en el fondo lo que se dio con respecto a estos menores en situación irregular fue un derecho penal reforzado, porque llevar a un menor a un centro correccional es privarlo de libertad. Y que esta medida haya tenido lugar sin garantías era pues un penal reforzado, ¿no? Todo esto pues en realidad dio lugar, como decíamos, a las miradas críticas que se dio con la doctrina de la protección integral. Y la doctrina de la protección integral tiene su máxima expresión en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, pues, es una norma que fuera adoptada por las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y luego ratificada por el Estado peruano en julio de 1990. La Convención sobre los Derechos del Niño, como lo hemos dicho en otras clases, pues es una normativa internacional con carácter vinculante, con rango constitucional. Esto es fundamental saberlo, o sea, la primacía de esta normativa internacional en todo lo que es nuestro sistema jurídico normativo. Y a su vez también entender, bajo una teoría monista, justamente de derechos humanos, que la Convención sobre los Derechos del Niño es parte de nuestro sistema jurídico normativo nacional, es parte de nuestro sistema normativo, no es una norma, nosotros no tenemos la teoría dualista, en donde nos regimos por un sistema normativo nacional y uno internacional, sino que el sistema normativo internacional es parte de nuestro sistema normativo nacional. Entonces, por eso la importancia de la convención. Y la convención lo que busca las Naciones Unidas con esta normativa internacional es traerse abajo todos los planteamientos de la doctrina de la situación irregular. Es importante que podamos nosotros revisar la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta opinión consultiva número 17, que es fácilmente ubicable en Internet, vamos a encontrar cómo la Corte explica qué es esto de la doctrina de la protección integral y cómo es que esta doctrina busca erradicar en los sistemas normativos jurídicos nacionales estos planteamientos que hemos tratado de entender de manera pues rápida de la doctrina de la situación irregular. No sé si nos podemos dar unos 5 minutos de preguntas. ¿Abrimos los micros? Por favor, que esté direccionado con estos temas. No avancemos haciendo preguntas actuales. ¿Ha quedado claro todo lo expuesto? ¿Algún comentario o algo que falte afianzar de lo dicho? Bien, José Miguel Leiva, por favor encienda su audio y haga la pregunta. Bueno, buenos días con quisiera hacer la presente pregunta. Mencionó acerca de lo que son las garantías de edad, que no se le considera privación de libertad. En este caso, ¿cuál sería su condición de los menores?
Claro, en otras palabras, no se otorgaban garantías porque no eran sujetos imputables penalmente. Estamos hablando de la doctrina antes de lo actualmente vigente, que era la doctrina de situación irregular, antes de la Convención sobre los Derechos del Niño. En la medida en que eran inimputables, no se otorgaban garantías, eran solamente objetos de protección, se decía. Es decir, los llevaban a centros correccionales solamente habiendo demostrado, como pasó con el caso de Gold, que lo mencioné, habiendo demostrado que éste hubiera incurrido en algún hecho ilícito, ¿no es cierto? Y bueno, sencillamente se le llevaba, pero como era protección, no se otorgaban garantías. Entonces, porque el rol era de protección del Estado, ¿no? El sujeto era inimputable. Por ello es que no se otorgaba garantías. Y esto implicaba finalmente que no hubiera, por ejemplo, una temporalidad en el tiempo que fuera la correccional. Estos menores permanecían en la correccional muchas veces hasta llegar a su mayoría de edad. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, doctora, gracias. Solo quería ver si podía darnos ejemplos o cómo se desarrollaba esta doctrina de la que estamos hablando en el Perú. Ya. Porque es tan reciente el cambio, pero antes, ¿cómo se trataba a los menores? Gracias. Bueno, lo que se daba normalmente era que de alguna manera la instancia policial tomaba conocimiento de estos casos, ya sea porque, por ejemplo, se hubiera producido un hurto por parte de estos menores. Hay que entender que también esta doctrina tuvo su vigencia en un periodo importante de migración que tuvimos en nuestro país, que se dio pues del campo a las ciudades, ¿no? Que se asentó mucho en la década de los 50, en donde muchas veces llegaban pues, niños del interior del país y habían problemas de socialización para estos, y lamentablemente muchos terminaban vagabundeando en las calles o de repente, ¿qué les digo?, dedicándose a la mendicidad o dedicándose de manera temprana a la venta de golosinas en las calles, y otros, ¿no?, terminaban pues cometiendo algún hurto, ¿no? Entonces eran situaciones, todas estas que he mencionado, suficientes para que se activara el rol protector del Estado. El Estado hablaba de protección, pero en términos reales lo que se daba era una estrategia de control social sobre estos menores, eran llevados a albergues del Estado, o sea, por ejemplo, tenemos lo que ahora es Maranguita, que lo conocemos como Maranguita, sabemos que en realidad en un momento fue el lugar donde se depositaron estos menores en situación irregular, ¿no? Y se les llevaba pues a Maranga, ¿no? Y ahí se les tenía supuestamente para protegerlos, decimos, de esa tendencia que tenían a la criminalidad o a su espacio protector, o a su espacio protector familiar que no funcionaba, ¿no? Era protegerlos de ello. Y eran llevados a estas instituciones. Ahora, también se veía mucho que los padres, como lo decía, lo citaba yo del artículo 423 del Código Civil del 84, recurrían a la fiscalía y decían, por favor, interne a mi hijo. Yo, y así se lo pedía, internelo, yo no lo puedo contener, yo no lo puedo controlar, internelo. Y esto también dio muchas veces lugar a que la fiscalía o el juzgado terminaran recluyendo a estos menores se les llamaba en situación irregular en estos centros correccionales. El problema era, en realidad, que ellos eran inimputables, pues no eran sujetos de responsabilidad penal, así hubieran cometido hurtos o robos o lo que fuera, no eran sujetos responsables penalmente, y se les recluía en estas instituciones hasta que estos llegaran a la mayoría de edad. No había pues vigente ningún principio de proporcionalidad, de razonabilidad, de nada, puesto que ninguna garantía, puesto que esto aparentemente era en su beneficio. Eso es lo que se dio en nuestro contexto, en pocas palabras. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Continuamos para ir entrando a lo actual. Tenemos nosotros, entonces, vigente la doctrina de la protección integral, que su máxima expresión está en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño tuvo una particularidad. La Convención puede ser resumida, y es la norma que nos rige hoy en día, ¿no? Esta norma, pues, internacional, decíamos, con rango constitucional,
que es parte de nuestro sistema normativo, pues se puede ser resumido en una palabra: responsabilidad. Esa es la palabra que resume la convención. Porque la convención refiere a la responsabilidad de la familia, a la responsabilidad del Estado. Hay una corresponsabilidad del Estado para hacer vigentes los derechos de los niños y adolescentes, para garantizar el desarrollo integral de estos. Pero también hay una responsabilidad del propio niño. La convención establece explícitamente que los estados deberán fijar una edad a partir de la cual un sujeto puede ser hallado responsable de la comisión de un delito o una infracción. ¿De acuerdo? Entonces, la Convención sobre los Derechos del Niño es la norma que nos sesgó, que nos obligó a establecer en nuestro sistema jurídico normativo una edad a partir de la cual el sujeto tuviera responsabilidad penal. Por ello es que nosotros inicialmente en el primer Código de Niños de 1993 fijamos la edad de 12 años. ¿Por qué? Porque desde siempre, desde este primer código, en nuestro sistema normativo hemos diferenciado, al incorporar la Convención sobre los Derechos del Niño, entre niño y adolescente. Para nosotros se es niño desde la concepción hasta cumplidos los 12 años, y se es adolescente a partir de los 12 años hasta llegar a la mayoría de edad. Entonces, lo que se estableció primero en este Código de Niños y Adolescentes fue que que la edad de la adolescencia, la edad en que iniciaba la adolescencia, era la edad en la cual tendría que reconocérsele una responsabilidad penal. Posteriormente, con un decreto legislativo 990, lo que hicimos fue elevar la edad de responsabilidad penal de 12 a 14 años. Lo que tenemos hoy, entonces, es que los mayores de 14 años son responsables penalmente de los hechos ilícitos cometidos. Pero en la medida en que estamos aludiendo a una normativa especializada que busca poder tener un conocimiento integral, interdisciplinario, de lo que implica la adolescencia como etapa de desarrollo humano, entonces nos queda claro que esta responsabilidad penal pues es distinta a la que corresponde a los adultos. Más aún si sabemos que el artículo 20 del Código Penal establece que todo menor de 18 años es inimputable, no tiene pues responsabilidad penal. Entonces podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo es que un código penal nos dice que menor de 18 años no tiene responsabilidad penal y sin embargo estamos otorgando responsabilidad penal a los adolescentes? Ahí no habría una incoherencia normativa, no habría una suerte de contradicción. Pues lo que pasa es que es interpretado de la siguiente manera: el menor de 18 años es inimputable en lo que refiere a la normativa penal de adultos, pero tiene su propia normativa especializada para lograr el objetivo del derecho penal juvenil, que vamos a tratar de descubrirlo a la par que vayamos avanzando con el contenido. Ahora, tenemos que saber que posiblemente una de las temáticas que más ha producido normativa internacional ha sido esta. Ha sido una preocupación de todos los tiempos y de todos los estados el responder a una pregunta: ¿qué hacemos con el menor de edad que transgrede ley penal? Y ahí justamente, en realidad, esa pregunta la hemos resuelto hoy en día en parte. ¿Por qué? Porque sabemos bien que le otorgamos responsabilidad penal a los mayores de 14 años, pero ¿y qué hacemos con los menores de 14 años que transgreden la ley penal? ¿Cómo respondemos a esa problemática? ¿No? Pero vamos a tratar también de alguna manera ir dando respuesta a esa pregunta a lo largo de la exposición. Pero lo que sí tenemos que tener en claro aquí es conocer todas estas normativas, que algunas posteriormente a la convención y otras de manera anterior, como las más conocidas son las reglas que la mencioné de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores,
de las de Beijing de 1985. Luego, directrices de las naciones. Estas reglas son interesantes que podamos leerlas. Estas reglas, como fueron antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, refieren a menores delincuentes. Es un tema interesante, ¿no? Se refieren a los menores delincuentes. Hoy en día, pues, no hablamos de menores delincuentes, no hablamos ni de menores, hablamos de adolescentes, y menos de delincuentes por el gran sesgo que existe ahí, de alguna manera, de tratar nosotros de ayudar a que él no se acentúe en la identidad del sujeto su condición de delincuente. No queremos que en este momento de la adolescencia, que está en construcción de identidad, el sujeto se autoperciba como delincuente. Entonces ya no aludimos a menores delincuentes, ¿no? Es una terminología que no debe para nada estar en nuestra modus de expresarnos técnico con respecto a ellos. Tenemos directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que también les invito a revisarlas, son muy interesantes porque de alguna manera dan lineamientos del rol que cumple pues la educación, la familia, en poder ayudar a que los menores de edad no incidan en conductas de infracción a la ley. Hay reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad que tienen que ver justamente con tratar de nosotros desjudicializar los casos, tratar de que el mínimo de casos posibles lleguen pues a los juzgados, ¿no? Para un tema también, las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, están establecidos ahí las condiciones en que los menores deben ser privados de libertad. Están ahí claramente establecidas las exigencias en términos de salud, de higiene, de alimentación, de educación. Todo está ahí dicho, cuáles son los derechos de estos menores privados de libertad. Luego tenemos la observación general número 10. Las observaciones son del Comité de Derechos del Niño, y estas observaciones, a diferencia de las que he mencionado hace un momento, que son de las Naciones Unidas, en general, aquí este órgano especializado del Comité de Derechos del Niño emite observaciones en base a los informes que recibe de los Estados partes. Sabemos que el Comité de Derechos del Niño es el que hace seguimiento a nivel internacional de cómo los Estados están cumpliendo con el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, y por ello emite observaciones que tienen un rol orientador para los estados. Primero sacó una observación general número 10, que refería a los derechos del niño en la justicia de menores en el 2007, y posteriormente, de manera bastante reciente, perdón, aquí es octubre del 2019, me he equivocado, octubre del 2019, es la observación general número 24, que como que derogó la observación general número 10, y esta observación número 24, pues vamos a plantearla de manera muy de pinceladas, un momento, pero lo que es importante saber acá es que la Convención sobre los Derechos del Niño es la única norma vinculante que tenemos con respecto al tema. Las demás tienen un carácter orientador, no es parte de lo que se conoce en derechos humanos como el soft law, o sea, tiene un carácter orientador para los estados, no tiene un efecto vinculante, ninguna de estas, solamente la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero es bueno saber cuál es la orientación del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas actual con respecto a la temática. En primer lugar, se habla de una justicia amigable y adaptada, donde se parta de las características de estos adolescentes. Estos adolescentes, en su gran mayoría, tienen serias limitaciones de desarrollo cognitivo. Por lo tanto, hasta les cuesta entender ciertas terminologías. Y más aún, si a esto se suma que nosotros tenemos un lenguaje muy técnico como abogados o como jueces, pues en realidad esto busca combatirse con esta observación general número 24. Por eso se habla de una justicia amigable y adaptada, ¿no? Tener en cuenta que son sujetos de derecho, que son personas en crecimiento y desarrollo. Eso por un lado. Luego tenemos, pues, justamente algunas exigencias que ahí están dadas en resumen alrededor, como son el hecho de que la necesidad de brindar protección a la vida personal y familiar de este adolescente. Bueno, es que estamos hablando de un sujeto que si bien es cierto, ha sido privado de libertad, pero los demás derechos se mantienen vigentes para ellos. El único derecho que es posible limitar en estos casos es la libertad, pero tiene derecho
a su vida personal, al resguardo de sus demás derechos, tiene derecho a contactarse con su familia. Por ello que también la privación de libertad es una medida de última ratio o extrema en el sentido que estos adolescentes, en lo posible, deben mantener un contacto continuo con su familia. Porque ahora va a depender de qué familia estemos hablando, porque a veces el contexto familiar también se constituye en un factor de riesgo para desencadenar conductas de infracción a la ley penal por los adolescentes. Se plantea en esta observación general del Comité de Derechos del Niño la necesidad que a estos se les brinden ambientes, procedimientos y diligencias adecuadas, ¿no? Eso también, o sea, que ellos sean partícipes en la diligencia, que también de los procedimientos, que estos pues sean comprensibles para ellos, que no transgredan su dignidad. Son cuestiones que son ahí pues justamente establecidas. Además de que se debe contar con profesionales capacitados, ¿no? O sea, personas que en realidad conozcan de la temática, que sepan cómo orientar a estos adolescentes que han cometido pues el error de incurrir en hechos ilícitos. Una cosa también que nos plantea el comité es la posibilidad de elevar la edad mínima de responsabilidad penal, es decir, que no sean juzgados a partir de los 14, sino a partir de los 15 o 16 años. Eso va a depender mucho en realidad de cada estado. En nuestra realidad no sería conveniente, está bien mantenerla en 14 años porque después no vamos a saber qué hacer con los menores de 15 o 16 años. Otro tema interesante es el tema de la remisión y desjudicialización. Es decir, entender pues que hay que tratar que los adolescentes no lleguen a un proceso judicial, que se encuentren alternativas para que estos logren un aprendizaje sobre lo que implicó su conducta sin necesidad de abrirse proceso y que más bien la mirada sea orientadora del Estado sin necesidad, repito, de abrirles proceso. Se instala el requerimiento de justamente de incorporar en sus sistemas la mediación y la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, pues, es en realidad es un enfoque importante, es una perspectiva de intervención que nos ayuda a atender a la víctima y que el adolescente tenga la capacidad. Disculpe, doctora, se le perdió el audio. ¿Podría reactivar su audio, por favor? Doctora, no se escucha. Yo no toqué absolutamente nada, no sé qué pasó. Bueno, vamos. Gracias. No sé dónde me quedé, en cuál de los ítems. Doctora, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, claro. Doctora, como abogado, mi pregunta es, ¿por qué tanto atenuante hacia los menores que infringen la ley? ¿Por qué tanto atenuante? Lo que causa eso es que las bandas y las organizaciones criminales los utilicen como herramienta para poder delinquir. Considero de que no está bien tanto atenuante para la realidad en que vivimos. Asimismo, he visto programas norteamericanos donde a los jóvenes van a las prisiones y las prisiones son educados por los mismos delincuentes inclusive. Sin embargo, eso tampoco se daría en la realidad peruana. ¿Qué solución podemos dar para frenar el alto índice delincuencial? Porque el delincuente, desde una manera teórica e hipotética, para mí nace, crece, se desarrolla y ejecuta. ¿Dónde nace? Nace en casa cuando, por ejemplo, hurta a la mamá un sol y la mamá no le dice nada. Crece en las escuelas cuando no es educado por los docentes y empieza a abusar de los compañeritos. Se desarrolla en las calles cuando empieza hurtando gorros en los micros y ya ejecuta la delincuencia cuando vemos al día siguiente que mataron de un balazo a joven en la puerta de su casa por robar un celular y no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo frenar eso, doctora? Porque de ahí surge la delincuencia que hoy día tenemos, que he visto, doctora, que del 58% de la población penitenciaria son menores a 30 años de edad. Es preocupante, es más de la mitad de la población penitenciaria en el Perú. ¿Cómo solucionar ese problema, doctora? ¿Qué podríamos hacer? Mire, yo espero responder su pregunta al término de la clase de hoy día. Es una temática que implica tener una mirada muy, muy crítica, ¿no?, de la especialidad. Lo que pasa, yo le voy a decir, solamente voy a ir respondiendo a la pregunta de una manera. Hasta el momento no hemos hecho nada. O hemos hecho muy poco.
Usted me dirá, pero ¿cómo? Si existen centros correccionales para ellos. Pero estos centros correccionales han actuado de manera muy intuitiva, muy poco técnica y especializada. Es decir, lamentablemente hay países que nos llevan amplia ventaja, por ejemplo, Canadá, Chile, en lo que es justamente tratamientos diferenciados y especializados para los adolescentes. Yo le puedo comenzar respondiendo justamente la pregunta, y se lo voy a ir contestando a lo largo de la exposición también, en el sentido de que la adolescencia, o sea, si usted es un hombre de derecho como yo, pues sabe bien que no podemos tratar de manera igual a quienes por naturaleza son desiguales, para comenzar, porque estaríamos nosotros incumpliendo un principio de justicia y de igualdad. Por lo tanto, la adolescencia es una etapa de desarrollo humano que es distinta a la del adulto. Y esto lo acabo de explicar justamente al tratar de entender qué cosa es la adolescencia, cuáles son los factores de riesgo que pueden desencadenar una conducta de infracción a la ley penal en la adolescencia, a lo que se suman otros factores de riesgo que iremos conversando y tratando de dar respuesta a lo que usted me dice. Pero la adolescencia es una etapa, como les decía, que no mide las consecuencias de sus actos, es una etapa guiada fundamentalmente por la impulsividad. Y si nosotros, los que estamos aquí, no hubiéramos incurrido en infracciones a la ley penal en la etapa adolescente, es porque hemos tenido otros factores protectores que nos han ayudado a no incurrir en esto. Pero hay muchos sectores en nuestra sociedad de adolescentes que a su condición de adolescentes se les suman factores de riesgo. ¿Qué hacer con ellos? Tenemos que trabajar técnicamente y especializadamente. No solamente meterlos en talleres, no solamente meterlos justamente a que ocupen su tiempo libre cuando estén estos privados de libertad, sino tenemos que trabajar de manera especializada. Hay grandes esfuerzos hoy en día, sí, muy loables, pero todavía tenemos que seguir dialogando en lo que vamos a conversar más adelante. Espero poder contestar su pregunta. Muy bien, entonces, estábamos en la observación general 24. Bueno, decíamos que este es el resumen, ¿no? El resumen está justamente en un derecho penal mínimo, efectivamente, buscando desjudicializarlo, los adolescentes reciban programas de orientación sin necesidad de abrirse el proceso, o en todo caso que haya la posibilidad mediante una justicia restaurativa de que éste entre en contacto con su víctima y que éste tenga la posibilidad de reparar a la víctima, porque atendiendo a la víctima o reparándola, el adolescente se logra un aprendizaje. Entender entonces que la privación de libertad en ellos tiene que ser como último recurso por el menor tiempo posible, y esto tiene que ver con factores criminógenos. ¿Por qué? ¿Por qué menor tiempo posible? ¿Por qué no somos más duros con ellos? ¿Por qué? Porque hay que entender que si estamos en una etapa de construcción de identidad, y esto está demostrado por la criminología crítica, porque no se trata de lo que nosotros pensemos, se trata de lo que nos dice la ciencia y la evidencia. Y la criminología crítica ha estudiado este tema y ha dicho, cuidado, que tener a un sujeto excesivamente privado de libertad, o en todo caso, llevar a un sujeto a la cárcel, no es un factor que ayuda a desestimar conductas infractoras a futuro, sino que más bien acentúa una identidad en el sujeto para que el sujeto se autoperciba como delincuente. Y más aún si es que estamos nosotros con un adolescente. Un adolescente es una etapa de desarrollo humano que, como decíamos, y esto científicamente estudiado, el sujeto trata de afirmar una identidad, trata de reconocer quién es. Y si tú lo tienes privado de libertad, necesariamente, sin darle tratamiento, si lo tienes más del tiempo que correspondería para que éste pueda revertir sus conductas de riesgo, pues éste va a acentuar su identidad criminal. Se va a comenzar a percibir como criminal. Y cuando lo externemos, vamos a tener efectivamente esos sujetos delincuentes. Jóvenes, sí, jóvenes privados de libertad en cárceles de adultos. Y hay muchos de ellos provenientes de centros juveniles. Muchos de ellos han iniciado a edades tempranas su infracción. ¿Por qué no hemos logrado como sociedad revertir estas conductas? ¿Por qué no hemos logrado revertir este perfil? Porque no hemos dado tratamientos especializados. Ahora vamos a conversar de eso. ¿En qué consisten esos tratamientos especializados? Y dice la observación general número 24
tienen que recibir un trato acuerdo a su edad, a su madurez y su desarrollo de capacidades. Y estos tienen que estar informados de manera oportuna, suficiente, sobre lo que implica estar en un proceso judicial, sobre qué rol cumple el juez, el fiscal, y tenemos a veces también las experiencias de ellos al pasar por la administración de justicia. Pues lamentablemente nuestro sistema judicial tiene también que buscar que la intervención de estos actores logren generar un aprendizaje en el adolescente y recibir, por lo tanto, asesoría y apoyo. Vemos nosotros que muy por el contrario de lo que podemos pensar, nuestra estrategia ha ido de incremento de la privación de libertad. En primer lugar, teníamos un decreto legislativo, ¿no? Justamente el primer Código de Niños y Adolescentes del 92, que entró en vigencia en el 93. Nosotros decíamos que los adolescentes que infringían la ley penal no debían ser privados de libertad más que por 3 años. Eso fue nuestro planteamiento inicial. Luego, en 1998, incorporamos el tema del pandillaje pernicioso y dijimos, ya, los pandilleros, a diferencia de los demás casos o las demás infracciones, estos iban a ser privados de libertad por 6 años. Luego, en el 2007, con el decreto legislativo 990, hicimos que cualquier adolescente, ¿no? Cualquier adolescente pudiera ser privado de libertad hasta por 6 años. Luego tenemos el decreto legislativo 1204 de 2015, que establece para muchas sanciones la posibilidad de que el adolescente pueda ser privado de libertad hasta por 8 y 10 años, ¿no? Este decreto legislativo 1204, el Estado peruano fue cuestionado ante las Naciones Unidas. Le dijeron, dígame usted, ¿por qué ha aumentado el tiempo de privación de libertad? ¿Qué significa? Que no le ha funcionado lo que ha venido haciendo en 6 años con los adolescentes. Y ahí pues el Estado peruano no supo cómo responder esa pregunta, porque en realidad no había hecho mucho para lograr la recuperación de estos adolescentes. De esa manera, pues, respondiendo a la exigencia internacional también y revisando todo, hoy en día tenemos un código de responsabilidad penal de adolescentes, que es, pues, el decreto legislativo, ¿no? 1428, que refiere, pues, a que el adolescente pase por un proceso acusatorio garantista y que se le pueda privar de libertad, sí, a un adolescente hasta por 10 años, pero ante solamente 3 infracciones que son las concebidas más graves, que son violación seguida de muerte en menores de edad, sicariato y terrorismo. Ahora, un tema importante es que, como estamos viendo acá, ¿cuándo es que se ha aumentado el tiempo de privación de libertad en el adolescente? Cuando se han otorgado facultades al Ejecutivo, cuando bajo una mirada populista ha ofrecido el Estado mayor seguridad y ha ido aumentando el tiempo de privación de libertad en los adolescentes. La cuestión es, ¿no? Y es una cuestión pues importante también saberla, es de que tener mucho tiempo privado de libertad a un adolescente, como lo hemos venido conversando, tiene efectos iatrogénicos, o sea, en otras palabras, va a tener efectos adversos de los esperados, porque es un sujeto, repito, que está en construcción de identidad, y además hay que entender que la valoración del tiempo en la adolescencia es distinta a la valoración del tiempo en el adulto. Uno quiere que sea más severo con estos adolescentes, pero tenemos que primero partir de algo. Lo que para un adulto son 10 años, esto equivale a 3 años en el adolescente. O sea, lo que para nosotros es la vivencia de 10 años, para un adolescente son 3 años. ¿De acuerdo? Porque el paso del tiempo es distinto, la percepción cerebral del paso del tiempo es distinta conforme a la edad que se tiene. Entonces nunca vamos a poder nosotros buscar equilibrar una justicia penal juvenil y hacerla justa de acorde a una mirada adulta. Tenemos que conocer quién es el adolescente y cuáles son sus características como etapa de desarrollo humano. Una cuestión también interesante, ¿no? Es el tema del
de lo que refiere al modelo de responsabilidad. En el modelo de responsabilidad, ¿no?, que tienen estos adolescentes, es el modelo que corresponde a las Naciones Unidas, que es un modelo atenuado. ¿Por qué es atenuado? Porque lo que se busca, sí, es que el adolescente se enfrente con las consecuencias de los hechos ilícitos cometidos, que el adolescente tenga oportunidad de responder reparando a la víctima. En otras palabras, el modelo que rige nuestro sistema penal juvenil es el modelo de responsabilidad, ¿no? Respondiendo sí, pero en lo posible, conociendo a su víctima y teniendo la posibilidad de restaurar el daño. Lo que tenemos nosotros en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes son 3 modelos: un modelo retributivo, un modelo de responsabilidad educativo y un modelo restaurativo. El modelo retributivo tiene que ver con el hecho de que, claro, puede regir también en nuestro lenguaje, ¿no? Si tal infracción es grave, es merecedor de tal respuesta, ¿no? Esa es una justicia retributiva. Ese es el ojo por ojo, diente por diente. Es una mirada vengativa de la justicia, ¿no? El modelo de responsabilidad es un modelo que, como estamos diciendo, busca al adolescente enfrentar con las consecuencias del hecho ilícito cometido y generar en él un aprendizaje. El modelo restaurativo es el modelo que pone atención en la víctima, en el daño que se le ocasionó, y exige al adolescente que repare a la víctima y restaure a esta al estado anterior a lo que fue la infracción. ¿Cuáles son las características de un modelo de responsabilidad penal juvenil? Nos acercamos al penal de adultos solamente en cuanto a sus derechos y garantías. Por eso que el Código de Responsabilidad Penal Adolescentes actual, el Decreto Legislativo 1348, es un proceso acusatorio garantista. Otro tema también importante es el limitar la intervención penal al mínimo indispensable, a lo que se requiere para lograr un aprendizaje en el adolescente. Y dar una amplia gama de medidas alternativas a la privación de libertad, ¿ya? Que el adolescente, pues, no solamente pueda ser privado de libertad, sino que tenga que pueda aplicarse una prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Que también, pues, se pueda dar libertad asistida, libertad restringida. Y también como parte de este modelo está el tema de la mayor atención y reparación a la víctima. ¿Cuáles son las líneas programáticas en lo que es un modelo de responsabilidad atenuada? El debido proceso, la descriminalización, o sea, en otras palabras, que los adolescentes sean juzgados por los tipos penales que puedan estos ser merecedores de juzgamiento, porque, por ejemplo, hay algunos tipos penales que no son aplicables, como los delitos tributarios. El tema de la desjudicialización, evitar que el adolescente llegue a proceso mediante, por ejemplo, la figura de la remisión, del acuerdo reparatorio, que son salidas alternativas al proceso. Y finalmente la desinstitucionalización, en el sentido que sea posible externar al adolescente cuando éste ha sido privado de libertad con beneficios penitenciarios, para que éste, pues, si ya cumplió los objetivos de aprendizaje, pueda ser liberado. ¿Cuál es la finalidad, entonces, de la justicia penal juvenil? La finalidad de la justicia penal juvenil es generar un aprendizaje en el adolescente, o sea, y lograr que el adolescente desestime, o sea, no continúe en una trayectoria delincuencial, lograr que el adolescente se inserte de manera adecuada en la sociedad. Y esto tiene que ver con 4 componentes: un derecho penal mínimo, que el adolescente reconozca y repare el daño, un tratamiento especializado y un reforzamiento del apoyo sociofamiliar. Gran parte de la exposición del día de hoy vamos a hablar de tratamiento especializado para ver qué es lo que debiéramos hacer y que todavía no estamos haciendo con respecto a los adolescentes. Por ejemplo, aquí un caso tristemente conocido, que es el caso de Gringacho, ¿no? El caso de Alexander. Alexander, desde edad muy temprana, fue involucrado en el sicariato por su tío, que era un sicario. A los 12 años, su tío ya justamente le enseñó cómo manejar un arma, ¿no? A los 14 años ya era un experto tirador, se dice, pertenecía a una banda que se llamaba Los Malditos de Río Seco, ¿no?
se le atribuyeron 10 víctimas. Este fue detenido, fue llevado a un centro de privación de libertad en Trujillo. Este se escapó de este centro, ¿no? Por eso se le trajo a Lima, a Maranguita, y lamentablemente, por un tema de corrupción nuestro, porque eso es lo que tenemos muchas veces en nuestras autoridades, que le encargamos que se hagan cargo de los adolescentes, ¿no? Pues lo que tenemos, lamentablemente, es que abrieron finalmente, le pagaron para que lo dejaran en libertad a Gringacho. Y este se pudo escapar gracias a la corrupción de los propios funcionarios del Centro de Privación de Libertad. Y esto implicó, pues, que, bueno, se fugara con con 10 adolescentes más, me parece, ¿no? Con 12 adolescentes más, pero luego fue capturado y, bueno, ya sabemos el desenlace lamentable, ahora también está en la cárcel actualmente. ¿Quiénes están haciendo cargo de los adolescentes en los centros juveniles? Más que buscar que esté una justicia más represiva con respecto a ellos, más que buscar que estén más tiempo privados de libertad, yo creo que tendríamos que hacernos otro tipo de preguntas. ¿Qué tratamiento están recibiendo estos adolescentes en los centros de privación de libertad? ¿Quiénes están haciendo cargo de su tratamiento? ¿No? Lamentablemente es una realidad que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Sigamos. Y vamos a entender, agradezco la pregunta que plantea su compañero y la inquietud, porque yo creo que eso nos va a ir a nosotros teniendo una mirada crítica y reflexiva a lo largo de la exposición. Una cosa importante es que una gran pregunta que nos ha acompañado todos los tiempos es, como les decía yo, desde inicios del siglo XX, inicios del siglo XX, en principio era, ¿qué mueve la mano del hombre que mata? ¿Qué mueve la mano del hombre que roba? ¿Qué es lo que hace el sujeto delincuente? Es una pregunta que nos ha acompañado desde siempre. Había como una suerte, decíamos, de determinismo biológico, una suerte de determinismo social que hacía que el sujeto finalmente transgrediera la ley penal. Hoy en día no hablamos de determinismo, pero sí hablamos de algunos factores de riesgo que pueden contribuir a que el sujeto termine involucrado tempranamente en infracciones a la ley penal. Entonces, lo que tenemos nosotros es, lo que voy a compartir con ustedes en estos momentos, se basa en estudios longitudinales de otros países, que lo que han hecho es ir recogiendo historias de vida de sujetos para ir viendo cómo es que estas historias de vida han terminado marcando en lo que es la comisión de una infracción a la ley penal. Es decir, cómo existen trayectorias delincuenciales. ¿Cómo es que el sujeto no nace delincuente, ni tampoco se hace delincuente de la noche a la mañana, sino que hay factores de riesgo que ya conocemos, ya hay estudios hasta también nacionales. Yo soy parte de una institución que se llama Cometa, y Cometa ha hecho estudios en la población peruana de adolescentes, y también ya sabemos que cómo coincide esta realidad con otras de otros países, de qué es lo que puede estar contribuyendo a que un adolescente se inmiscuya en una infracción a la ley penal. Y ahí encontramos, pues, entonces, factores de riesgo que pueden ser contextuales, relacionales o individuales. A nivel individual se conoce que un sujeto, cuando incurre en infracciones a la ley penal de edades muy tempranas, antes de la adolescencia, ya tiene un mal pronóstico. En otras palabras, si es que este adolescente que hoy día conocemos su caso, comenzó ya a cometer conductas antisociales, comenzó a sacar, sí, cosas muy mínimas, pueden ser cosas mínimas. Comenzó a llevarse a la casa borradores de sus compañeros, reglas, comenzó a tener pequeños hurtos y llevarlo a la casa. Y los padres no hicieron absolutamente nada por corregir esto. Entonces, va reafirmando su conducta. Y estas conductas, o de repente, aquellos niños que han tenido muy poca empatía hasta con los animalitos, que les ha dado cierto gusto verlos sufrir al darles muerte, pues son
falta de empatía que también hay que trabajarlo. O sea, hay que trabajarlo de manera temprana con ellos porque ya van desencadenando pues ciertos factores de riesgo. Entonces, la historia previa de actos antisociales es una cosa muy valorada. El rendimiento en la escuela. Un niño adolescente que deja de asistir a la escuela y no tenemos nosotros mecanismos efectivos como Estado para poder esto detectarlo, ¿no? Normalmente, pues, ya se conoce que un alumno está faltando, pero ¿qué más se hace? Esta falta al colegio ya va un factor de riesgo, porque cuando no hay enganche con la escuela, comienzan estos a faltar a la escuela, comienzan a relacionarse con otros sujetos que tienen conductas antisociales. También se conoce que los intentos de autolesión, lo que es el cutting, ¿no? Hacerse cortes en las muñecas. La impulsividad, que es parte de la adolescencia, y la búsqueda de sensaciones. Por eso decíamos que la adolescencia es un factor de riesgo para desencadenar conductas infractoras. El narcisismo, el bajo nivel de empatía, la dureza emocional, problemas con el manejo del enfado y la hostilidad, la incapacidad para enfrentar las dificultades, las actitudes favorables a la violencia, el consumo de drogas, el bajo interés con el compromiso escolar o laboral, ¿no? En cambio, si nosotros logramos generar en ellos expectativas de futuro, implicarlos en actividades prosociales, estamos favoreciendo a revertir estos factores individuales. Pero también sabemos que otra cosa que favorece como factor de riesgo a desencadenar conductas de transgresión a la ley penal es su historia de violencia en el hogar. Está demostrado, y esto científicamente, que un niño cuando es víctima continua de maltrato, pues esto impacta en el cerebro y se van formando zonas blanquecinas en el cerebro que son todas las situaciones de estrés que ha tenido que padecer desde temprana edad. Y esto hace que el sujeto tenga dificultades, porque el desarrollo del cerebro se da en los 3 primeros años de vida, el 90% del cerebro. Y si no atendemos al ambiente que le estamos dando a estos niños, si más bien estos niños de temprana edad viven situaciones de violencia familiar, el padre que agrede a la madre, los gritos, los golpes, los maltratos que tenemos nosotros denunciados de tantos niños desde muy temprana edad, todo eso es factor de riesgo. La historia delictiva de los padres. Los padres ya se encuentran o familiares en delitos. La separación temprana de los padres sin que estos hayan recibido un soporte psicológico. El rechazo de sus amigos. La presencia de pares antisociales o amigos que tienen ya conductas antisociales, las escasas habilidades parentales de los padres para poder, porque sabemos nosotros, estudios que se han realizado, de que estos adolescentes provienen en su gran mayoría de familias que no han sabido ejercer pautas de crianza positivas con ellos. Es decir, o han sido familias muy permisivas que les han permitido a ellos romper las normas de la casa, llegar a la hora que quieran, salir y entrar de la casa como si fuera cualquier cosa, o también han provenido de familias muy autoritarias, familias que efectivamente han ejercido golpes sobre ellos. Pues estas situaciones los han obligado a salir de la casa y buscar otros amigos, otras amistades, otra gente con la cual puedan ellos sentirse cómodos. Pues estas han sido situaciones extremas que han favorecido que también los adolescentes tengan factores de riesgo. Ahora, la pobreza no es un factor de riesgo reconocida, sino las barriadas de donde provienen estos adolescentes, en donde hay pintas, dibujos, donde de delincuentes que son valorados socialmente, ¿no? Esto sí es también un tema a considerarlo. Entonces, nosotros hoy en día, esto ha sido cruzado, esta información de los factores asociados al comportamiento antisocial, que tienen mucha data, mucha historia, ¿no? Estudios, como decía, longitudinales de más de 30 años, instituciones que más de 30 años vienen estudiando esta temática, y le hemos podido nosotros corroborar en parte, como les digo, con estudios que se han dado también a nivel nacional, ir corroborando esas historias de vida de estos adolescentes. Ahora,
No es un tema de determinismo, ojo, no es que teniendo estas características el sujeto necesariamente va a incurrir en una infracción a la ley penal. No es que estamos haciendo una suma matemática de A más B y más C va a ser de un sujeto delincuente, no es así. La delincuencia es un tema muy complejo. Es muy complejo. No se sabe finalmente cómo es que la suma de estos factores, de distintos factores, pueden ayudar a desencadenar conductas de infracción a la ley penal. Y entender también, según lo que nos dijeron en Canadá, y que eso también se ve en nuestra realidad, desde 1993, ¿no? Esta es la teoría taxonómica del desarrollo de la conducta antisocial. Por favor, ¿puedan apagar su micro? Gracias. Podemos encontrarnos con lo que se llama la delincuencia esporádica, transitoria o común y la delincuencia persistente o distintiva. Esto se sabe poco. Nosotros como abogados no necesitamos necesariamente recibir conocimientos de criminología, pero es importante que si vamos a tener una mirada crítica, si vamos a plantear exigencias con respecto a los adolescentes, partamos de justamente adentrarnos en lo que es la ciencia y el aporte de la ciencia para poder conocer esta situación. En primer lugar, hay que saber nosotros que hoy en día la delincuencia juvenil se divide en delincuencia esporádica, transitoria o común y delincuencia persistente o distintiva. Pensé, quiero ver, no, pues ya. Ok, entonces, la delincuencia esporádica, transitoria o común es como su término lo dice, la más frecuente. ¿De acuerdo? Es la más frecuente. Estamos hablando que aproximadamente el 80% de adolescentes que infringen la ley penal están en esta delincuencia. Más o menos el 20%, y tal vez del 20 al 15%, está en la delincuencia persistente o distintiva. Es decir, cuando hoy día hablamos de adolescentes que están involucrados en delitos o en infracciones a la ley penal, para hablar de manera más especializada, estamos hablando de adolescentes que en un 80% están en una delincuencia que no continúa, sino que desiste naturalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la adolescencia. Estamos hablando que estos episodios de infracción a la ley penal o de conductas antisociales se han producido durante la etapa adolescente, pero que superada la etapa adolescente y llegada a la adultez, esto va a revertir. Ahora, la adolescencia para nosotros, desde la perspectiva legal, es hasta los 18 años. Pero otras ciencias o disciplinas nos dicen que la adolescencia puede persistir hasta los 24 años. Y esto tiene que ver, o sea, no, en otras palabras, hay una cuestión que tenemos que tener en claro. No solamente la adolescencia es un factor de riesgo, o sea, no es por el hecho de ser adolescente que uno comete una infracción a la ley penal, sino, como les decía hace un momento, es la forma como en cada individuo se concreta manifestaciones de factores de riesgo y favorecen al desencadenamiento de conductas infractoras. O sea, a la adolescencia le sumamos maltrato, a la adolescencia le sumamos provenir de entornos familiares donde hay delincuencia, a la adolescencia le sumamos factores individuales, de repente baja empatía porque desde muy niños fueron maltratados. O sea, son una suma de factores que se van sumando y desencadenando lo que son estas conductas. Pero acá lo marcado es que un sujeto deja de ser adolescente, entra a un periodo de desarrollo distinto, que es la adultez, donde el lóbulo frontal del cerebro está plenamente desarrollado, en donde ya no es un sujeto impulsivo, este va a desistir en conductas de infracción a la ley penal. Pero hay otro grupo que es el delincuente persistente o distintivo. Este tiene también su propia clasificación. Y vamos a pasar de un tipo que en realidad está infringiendo la ley penal por la falta de control parental, por la falta de un entorno protector que exija de una cierta conducta, vamos a ver entre todas las trayectorias, esta que es mínima y que meritaría una mínima intervención del Estado, a uno pues que es el estructurado autónomo, que es normalmente el sicario.
¿Qué porcentaje estamos hablando en el estructurado autónomo a nivel internacional? Más o menos un 3%, 4% de adolescentes. Si ustedes revisan las estadísticas de los centros juveniles, van a ver que los que están privados de libertad, en su gran mayoría, aproximadamente un 60-70%, tiene que ver con infracciones contra el patrimonio. Y los que están involucrados en estas bandas, en sicariato, estamos hablando de aproximadamente un 2-3%. ¿Qué significa esto? Que los medios de comunicación también cumplen su rol. ¿Y su rol cuál es? En mostrarnos muchas veces estas noticias de manera agrandada, el crear zozobra en la población, y temor y amarillismo, todo esto, en vender, en hacer rating, mostrándonos que aparentemente cada vez vamos de mal en peor con respecto a estos adolescentes que son utilizados por bandas criminales y todo ello. Son casos, hay casos, por supuesto, pero estadísticamente es lo menos. Y cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, no podemos centrar nuestra atención en estos casos solamente. Obviamente no podemos dejar de mencionarlos, pero la gran preocupación que tenemos es esa delincuencia esporádica, transitoria o común, que si no se le da el tratamiento que necesita, sí puede generarse una trayectoria delincuencial. Si no hacemos nada por revertir los factores de riesgo, sí vamos nosotros a incidir en que este sujeto, que en realidad fue primero infractor, por más que todo, por su etapa adolescente, termine siendo un criminal y que termine transgrediendo la ley de manera continua y que sea parte de su identidad. Entonces, ¿qué cosa hay hoy en día en este decreto legislativo 1348 para ayudarnos a tener una mirada más especializada en base a todo lo que le estoy diciendo? Hoy en día se nos hablan de equipos técnicos interdisciplinarios. Estamos hablando justamente de un psicólogo, un trabajador social, que hacen esa evaluación. Hoy existen lo que se llaman instrumentos de valoración de riesgo, instrumentos que nos ayudan a conocer cuáles son los factores de riesgo de los adolescentes. Estos son los equipos multidisciplinarios de los juzgados. Los jueces de familia hoy en día ya están conociendo este tema. Hoy en día saben que cuando fijan una medida socioeducativa, porque así se le llama, medida socioeducativa, que puede ser privación de libertad, libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, tiene que no solamente ver la gravedad de la infracción, sino que tiene que ver estos factores de riesgo y determinar las necesidades criminógenas. ¿Qué es lo que el adolescente necesita para desistir en su conducta infractora, para dejar de infringir la ley penal? Ese es el interés de la justicia penal juvenil. La justicia penal juvenil no tiene como mira una justicia retributiva, de sanción, de mayor sanción al adolescente, sino que la justicia penal juvenil lo que busca es este adolescente que hoy infringió la ley, no lo vuelva a hacer. Eso es lo que busca, pero eso no se hace privando de libertad, eso se hace atendiendo las necesidades criminógenas, respondiendo los factores de riesgo, superando los factores de riesgo que pudieron desencadenar que un adolescente transgrediera la ley penal. Por eso es que hablamos de este tema en nuestro código. En nuestro código hablamos, y también en el reglamento, hablamos de factores de riesgo y factores protectores. Eso es lo que estamos conversando. Los factores protectores, a diferencia de los factores de riesgo, son más bien los que van a favor de que este adolescente no continúe en una trayectoria de transgresión a la ley penal. En realidad, este tema lo hemos venido conversando ya a nivel internacional. Hemos hablado de la evaluación de las necesidades, de las circunstancias personales, sociofamiliares de los adolescentes. Ha sido una constante. Recién últimamente, a través de este Código de Responsabilidad Penal que ni siquiera está totalmente en vigencia. Tenemos solamente en vigencia la parte de la aplicación de las medidas socioeducativas, ¿no? Y su ejecución y seguimiento. Pero no, es un código reciente y recién estamos incorporando este tema técnico especializado de la criminología. Estamos indicando que es necesario que los equipos técnicos no solamente evalúen, sino que los equipos técnicos en donde un adolescente cumple una medida socioeducativa establezcan un plan de tratamiento individual, donde se fijen los objetivos y que el juez que sentenció sea el juez de seguimiento, que a este juez periódicamente, cada 6 meses, le remita el equipo multidisciplinario un reporte de cómo va avanzando este adolescente.
Eso es lo que se exige hoy en día al juez y que también últimamente no lo estamos haciendo todavía del todo. Y ese es un tema crucial. El juez tiene que saber cómo está evolucionando el adolescente que ha sido privado de libertad. Tiene que hacer un seguimiento de esto. Tiene que ver qué tanto se están cumpliendo los objetivos con la medida socioeducativa. Acá, por ejemplo, es un tema importante este aporte del equipo técnico interdisciplinario para ver justamente esas circunstancias del adolescente, para ver sus necesidades criminógenas, es fundamental y lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en un caso en el cual no se recogió el aporte de este equipo multidisciplinario, dijo que esta sentencia era insuficiente la motivación era insuficiente y la motivación era incongruente. ¿No? Insuficiente porque no se había recogido el aporte del equipo multidisciplinario, e incongruente porque la misma sentencia hablaba que se respondía al interés superior del adolescente, pero no se había valorado el aporte del equipo multidisciplinario para conocer qué era lo que el adolescente necesitaba. Y esto tiene que ver directamente entonces también con los principios que rigen la especialidad, el principio de proporcionalidad, el principio educativo, el principio del interés superior. La proporcionalidad en el ámbito penal juvenil, el principio de proporcionalidad no es solamente poner atención a la gravedad de la infracción, lo dice el artículo 9 del título preliminar del Código de Responsabilidad Penal de Adolescente, que no solamente es poner atención a la gravedad de la infracción, sino también poner atención a esas circunstancias, a esas necesidades criminógenas del adolescente. Ese es el principio de proporcionalidad. Esa es gran parte de digámoslo, la diferencia que tenemos hoy en día entre un penal de adultos y un penal de adolescentes. Mientras que el penal de adultos ya es un sujeto plenamente desarrollado desde distintas perspectivas y disciplinas, estamos frente a un sujeto que está en una etapa de desarrollo humano que tenemos que ver cómo es que no solamente valoramos la gravedad de la infracción, sino todos aquellos factores de riesgo, todos aquellos factores protectores que nos van a ayudar al desistimiento de la conducta infractora futuro. El interés superior del niño, cómo se aplica en el ámbito penal juvenil, justamente tratando de que el juez, en base a la valoración de riesgo del adolescente, se proyecte las consecuencias de su decisión en este. Si yo a un adolescente lo encuentro pues en un riesgo leve, o sea, en otras palabras, si yo al momento de valorarlo me di cuenta que sus factores de riesgo son factores de riesgo dinámicos, así se llama, dinámicos, son factores de riesgo que son posibles cambiar. El chico dejó la escuela, pero es posible que ahora se comprometa la familia y con un seguimiento también dado a posteriori pueda verificarse que está asistiendo a la escuela. Es un factor de riesgo dinámico. De repente tiene malas amistades, tiene que cambiar de sus amistades. Siempre que hay factores de riesgo dinámicos, que no son estáticos, porque los estáticos son el maltrato que el niño sufrió, el haberse involucrado tempranamente en la delincuencia, son factores estáticos. Si es que el juez ve que hay factores dinámicos, verá que su perfil es más leve. Y por lo tanto, si su perfil es más leve, ¿cómo lo voy a privar de libertad? Y esto se coteja normalmente, tiene una relación con la infracción cometida. Y de esa manera, pues, podrá pues determinarse lo que verdaderamente necesita este adolescente. No es una justicia retributiva, es una justicia educativa, es una justicia que busca lograr un aprendizaje, que busca generar un cambio en este adolescente. El interés superior es eso. El interés superior es proyectarse las consecuencias de mi decisión judicial en el adolescente. Si yo privo a un adolescente de libertad, y nosotros hemos encontrado un alto porcentaje de que esto sucede, si yo privo innecesariamente a un adolescente, si este adolescente no necesita una privación de libertad para desistir de su conducta infractora, si este puede aprender que lo que hizo estuvo mal en libertad, pues yo lo que estoy aumentando es la posibilidad de que el adolescente continúe en infracciones, porque le estoy dando un tratamiento que no necesita y lo estoy poniendo en contacto con otros adolescentes, con otros perfiles, con otras trayectorias, y lo que vamos a generar es que este adolescente más bien afiance conductas de infracción a la ley penal. Bueno, esto está
en realidad ahora el interés superior del niño no es un tema de solamente enunciarlo, sino que el interés superior del niño hoy en día es un tema que el juez tiene que motivarlo. Cuando apliquen una resolución en el interés superior, tiene que decir por qué es que él resuelve privarlo de libertad y por este tiempo. Por ello es, y es importante saberlo, que el Decreto Legislativo 1348, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, hoy en día exige que haya una audiencia de fijación de medidas socioeducativas, en donde se escucha al equipo multidisciplinario, en donde el informe del equipo multidisciplinario entra en debate. ¿Por qué? Porque hoy en día el equipo multidisciplinario es el que sugiere al juez la medida a aplicar en el caso y la temporalidad de la misma. Ya no queda solamente de manera exclusiva en el rol del juez el fijar la medida y la temporalidad, sino que ahora este recibe el aporte del equipo multidisciplinario que ha podido ver lo que este adolescente necesita. Entonces, el juez tiene, ¿cuáles son sus funciones? Justamente con el apoyo de la Fiscalía, tiene que probar la autoría o la participación del adolescente en el hecho infractor que se le involucró, y corresponderá al equipo multidisciplinario orientar al juez en lo que necesita este adolescente. Importante también saber cómo el interés superior del niño se ha vinculado con el tema de, pues, no privarlo de libertad, según lo dado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo unos minutos para preguntas antes de terminar la clase. ¿Hubiera alguna pregunta? Buenas. ¿Cómo están? Buenos días. Doctora, buenos días. Felicitarle por su exposición, bien didáctica y clara. Quería hacer un comentario respecto a las personas adolescentes que infringen la ley penal, ¿no? Como usted ha manifestado, se tiene que valorar tanto los factores de riesgo y los factores de protección, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. En el caso de que esos elementos no se puedan evidenciar en una investigación determinada, por ejemplo, al emitir un dictamen fiscal, ¿no? ¿De qué manera se puede, no sé, si regresar el expediente para que se haga ese tipo de evaluaciones para una adecuada, de repente, motivación de la sentencia? Porque sabemos que las investigaciones tienen una duración bien corta, ¿no? Que es de 70 días en libertad y 50 cuando están privados, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica pues demora mucho tiempo más, ¿no? Pero cuando uno ya tiene que resolver, a veces no se encuentra con esos elementos y es un poco difícil poder pues argumentar ese tipo de principios, ¿no? Para que una sentencia sea más adecuada. Gracias por su pregunta. Mire, según el esquema que nos plantea actualmente el Decreto Legislativo 1348, en las fiscalías tienen que haber equipos multidisciplinarios, pero fundamentalmente para lo que son las medidas de las salidas alternativas al proceso. O sea, cuando el fiscal va a buscar que se dé una suerte de principio de oportunidad con el adolescente, con una remisión, o sea, un acuerdo reparatorio, el fiscal tiene que conocer frente a qué perfil de adolescente infractor está, ¿no? Ahora, para la sentencia, para que un juez pueda sentenciar un caso, no basta con la presencia de lo que es el aporte fiscal en lo que es la investigación de los hechos, sino que se requiere sí o sí el informe del equipo multidisciplinario. O sea, un juez no puede sentenciar sin el informe del equipo multidisciplinario. Y bueno, para irme yendo, ya discúlpeme, tengo otra clase ahorita. Lo que yo quería alcanzarles también una pregunta de Diego. Diego, me dice sobre tu tesis y sobre las garantías. Bueno, te comento una cosa, en realidad, según el Decreto Legislativo 1348, que está progresivamente en vigencia, estamos frente a un acusatorio garantista que es muy similar al del ámbito penal de adultos. Los adolescentes tienen las mismas garantías procesales que corresponden a los adultos. Solamente que dado que estamos frente a un derecho penal especializado,
es necesario que también le otorguemos otras garantías. Creo que eso todavía está en construcción. Hay muy pocas garantías específicas para ellos. Una de ellas es su carácter reservado. Estos procesos tienen un carácter reservado, a diferencia de lo que es los procesos en adultos, que tienen un carácter público y que justamente es una garantía. Pero acá lo que se busca resguardar es la identidad del adolescente, ¿no? La presencia de la familia. Ese es un tema también fundamental en los procesos que se les sigue a los adolescentes, ¿no? Y bueno, en realidad es importante que tú puedas justamente entonces darte cuenta que todavía hay mucho que proponer y puedes hacer una lectura de legislación comparada en lo que podrían ser garantías propias para el adolescente en un proceso de esta naturaleza. Les agradezco por su atención, me debo retirar ya, tengo que entrar a otro salón y bueno, espero que en realidad les haya sido de utilidad esta clase. Que les vaya muy bien. Muchas Gracias, doctora. Muy buenos días a todos los Gracias. participantes. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias, doctora. Muy agradecida. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias.